El millonario no quería bailar con nadie, hasta que una mesera terca se acercó y... Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La música de la orquesta llenaba el elegante salón del Club de Industriales en Polanco, pero Alejandro Mendoza permanecía inmóvil junto a la ventana, observando las luces de la ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. Su smoking negro de Armani contrastaba con su expresión sombría. A los 35 años había construido un imperio cafetalero que se extendía desde Veracruz hasta Chiapas, pero esa noche, como todas las noches de los últimos 5 años, se sentía completamente vacío. «Señor Mendoza, ¿me concede esta pieza?». La voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Se giró esperando encontrar a otra de las hijas de empresarios que su secretaria había invitado estratégicamente a la gala benéfica anual de la Asociación de Caficultores Mexicanos. En cambio, se topó con una mujer joven, vestida con el uniforme azul marino del servicio de banquetes, sosteniendo una charola vacía en una mano y extendiendo la otra hacia él con una sonrisa desafiante. «Disculpe, señorita, pero creo que hay un malentendido», murmuró Alejandro, notando cómo varios invitados volteaban curiosos hacia ellos. «No hay ningún malentendido», respondió ella sin inmutarse. «Lleva toda la noche parado ahí como estatua del ángel de la independencia, y yo llevo toda la noche viéndolo rechazar a todas las señoras que se le acercan. Así que pensé, a lo mejor lo que necesita es una pareja que no tenga miedo de decirle que se ve más triste que mariachi en funeral». Alejandro parpadeó sorprendido por la audacia de la mujer. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le hablara con tanta honestidad? Estudió su rostro. Tenía unos 28 años, ojos café expresivos y una seguridad que contrastaba con su uniforme de trabajo. «Mire, señorita, Paloma Herrera», se presentó ella bajando la charola a una mesa cercana. «Y usted es Alejandro Mendoza, el dueño de Café de las Montañas. Mi papá trabajaba en una de sus fincas en Veracruz antes de que se enfermara». La mención de su empresa lo puso en alerta. ¿Sería esta otra empleada descontenta? ¿Una periodista encubierta? Pero había algo en los ojos de Paloma que no era malicia, sino comprensión genuina. ¿Su padre? Se murió hace 3 años. Cáncer de pulmón por los pesticidas, dijo Paloma sin amargura, solo como un hecho. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque reconozco el dolor cuando lo veo, y usted, señor Mendoza, se está ahogando en él. La orquesta comenzó a tocar La Llorona, y Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Era la canción favorita de Elena, su esposa, quien había muerto en un accidente automovilístico exactamente 5 años atrás. Desde entonces no había vuelto a bailar. «No bailo», dijo bruscamente dándole la espalda. «Mentira», replicó Paloma, colocándose frente a él nuevamente. «Un hombre que se mueve como usted al caminar, que tiene esa elegancia natural, definitivamente sabe bailar. Solo ha decidido no hacerlo. ¿No me conoce?» «No, pero conozco la tristeza, y sé que a veces la única manera de salir de ella es moverse». Paloma extendió la mano otra vez. «Una canción. Si no le gusta, prometo que lo dejo en paz el resto de la noche». Alejandro miró alrededor del salón. Los invitados los observaban con curiosidad mal disimulada. El licenciado Fuentes, su socio y mejor amigo desde la universidad, le hacía señas desde el bar para que se acercara. Las señoras de la alta sociedad chilanga murmuraban entre ellas, probablemente especulando sobre la impertinencia de una mesera. Pero había algo en Paloma que lo intrigaba. No era solo su descaro, sino la forma en que lo miraba, como si viera más allá de su fachada de millonario exitoso. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque la vida es muy corta para desperdiciarla sintiéndose miserable», respondió ella simplemente. «Y porque su tristeza está llenando todo el salón. Los demás invitados también la sienten, ¿sabe? Por eso nadie está realmente disfrutando la fiesta». Alejandro la estudió un momento más. Paloma no se intimidaba bajo su mirada intensa. No bajaba los ojos como hacían la mayoría de las personas cuando él las observaba directamente. «¿Hay usted qué gana con esto?». Paloma sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. La satisfacción de haber ayudado a alguien
Y tal vez la oportunidad de bailar con el único hombre en este salón que parece tener algo interesante que decir. La honestidad de su respuesta lo desarmó completamente. Lentamente, como si se moviera contra su propia voluntad, Alejandro extendió la mano. «Una canción», murmuró. Los dedos de Paloma se entrelazaron con los suyos y Alejandro sintió una descarga eléctrica que no experimentaba desde hace años. La condujo hacia la pista de baile, consciente de que todos los ojos estaban sobre ellos. Cuando la tomó en sus brazos, su cuerpo recordó automáticamente los pasos. Elena le había enseñado a bailar durante su noviazgo, en las tardes dominicales en casa de los padres de ella en Coyoacán. Había sido su refugio, su momento de intimidad en medio de las presiones familiares y empresariales. Pero bailar con Paloma era diferente. Ella se movía con una gracia natural, siguiendo su guía pero aportando su propio estilo. No trataba de impresionarlo, ni de compararse con algún estándar de elegancia. Simplemente bailaba, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Ve?», murmuró ella mientras giraban. «Su cuerpo recuerda. La tristeza no puede borrar todo». Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en 5 años no estaba pensando en Elena mientras bailaba. No porque hubiera dejado de amarla o de extrañarla, sino porque Paloma tenía razón. Su cuerpo recordaba el placer simple de moverse al ritmo de la música. Cuando la canción terminó, se separaron lentamente. El salón había quedado en silencio, todos los invitados observándolos. Alejandro se sintió expuesto, vulnerable de una manera que no experimentaba desde la muerte de Elena. «Gracias», dijo en voz baja. Paloma asintió, tomó su charola y comenzó a alejarse hacia la cocina. «Señorita Herrera», la llamó antes de que pudiera desaparecer entre la multitud. Ella se detuvo y volteó. «¿Dónde trabaja? Además de aquí, quiero decir». «En el café Rincón de la Abuela en la Roma Norte, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana», respondió Paloma. «También estudio administración en la Universidad Autónoma en el turno nocturno». «¿Y los fines de semana?». Paloma sonrió misteriosamente. «Los fines de semana bailo». Dicho esto, desapareció entre los invitados, dejando a Alejandro parado en medio de la pista de baile, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, había una razón para despertarse al día siguiente. El licenciado Fuentes se acercó con 2 copas de whisky. «Compadre, ¿qué fue eso?». Alejandro tomó la copa pero no bebió. Sus ojos seguían buscando a Paloma entre la multitud. «No estoy seguro», admitió, «pero creo que acaba de cambiar algo». Tame capítulo 2. Mundos que colisionan. Alejandro despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en 5 años, había soñado con algo que no fuera la noche del accidente de Elena. Había soñado con música, con el movimiento de bailar, con unos ojos café que lo miraban sin lástima. Se duchó, se vistió con su traje gris Oxford hecho a la medida y le pidió a Joaquín, su chofer, que lo llevara a la Roma Norte en lugar de directamente a las oficinas de Café de las Montañas en Santa Fe. «¿A qué dirección, señor?», preguntó Joaquín, sorprendido por el cambio de rutina. «Busque un café que se llame Rincón de la Abuela». El tráfico matutino de la CDMX estaba en su peor momento. Lo que debería haber sido un viaje de 20 minutos se convirtió en una hora completa de avanzar metro a metro por Insurgentes. Alejandro aprovechó el tiempo para revisar los reportes mensuales de sus fincas en su tablet, pero su mente seguía regresando a la conversación de la noche anterior. Paloma había mencionado que su padre trabajaba en una de sus fincas en Veracruz. Alejandro llevaba 5 años enfocado únicamente en los números: producción, exportación, ganancias. ¿Cuándo había sido la última vez que visitó personalmente las fincas? ¿Que había hablado directamente con los trabajadores? El café Rincón de la Abuela resultó ser un local pequeño, en una esquina de la calle Orizaba, con mesas de madera desgastada y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México antigua. El aroma a café recién molido y pan dulce llenaba el espacio. Alejandro entró sintiéndose completamente fuera de lugar en su traje de diseñador. Los otros clientes eran estudiantes de la Ibero con laptops, oficinistas del Rumbo tomando su café antes del trabajo y vecinos mayores leyendo el periódico mientras desayunaban.
Paloma estaba detrás del mostrador, sirviendo café en vasos de barro, muy diferente a la mujer segura de sí misma que había conocido la noche anterior. Llevaba el cabello recogido en una coleta práctica, una playera blanca con el logo del café y un delantal que había visto mejores días. Cuando lo vio, se quedó inmóvil por un segundo antes de recuperar la compostura. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Qué lo trae por aquí?» «Curiosidad», respondió él honestamente acercándose al mostrador. «Y café. He escuchado que el café mexicano puede ser muy bueno cuando se prepara correctamente». Paloma arqueó una ceja. «¿Ha escuchado? ¿No prueba su propio producto?» «Comercializo café. No necesariamente lo disfruto», admitió Alejandro, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba. «Eso es como ser dueño de una taquería y comer solo en restaurantes franceses», murmuró Paloma. Pero había diversión en sus ojos, no juicio. «Siéntese. Le voy a preparar un café de Chiapas de la finca Santa Teresa. A ver si recuerda por qué se metió en este negocio». Alejandro eligió una mesa junto a la ventana y observó a Paloma trabajar. Sus movimientos eran eficientes pero cuidadosos, midiendo el café con precisión, ajustando la temperatura del agua. Había algo hipnótico en la forma en que se concentraba en cada paso del proceso. Su finca Santa Teresa produce uno de los mejores cafés de altura de México, dijo Paloma cuando le trajo la taza. Altura de 1200 metros, suelo volcánico, microclima perfecto, pero apuesto a que hace años que no prueba lo que produce. Alejandro tomó un sorbo y se quedó callado. El café era extraordinario, complejo, con notas de chocolate y cítricos, con un final limpio que permanecía en el paladar. Era completamente diferente al café comercial que tomaba en su oficina. «¿Cómo sabe tanto sobre café?», preguntó. Paloma se sentó frente a él, aprovechando que el café estaba tranquilo a media mañana. «Mi papá, Miguel Herrera, no solo trabajaba en sus fincas, era supervisor de calidad. Me enseñó a distinguir los diferentes tipos de grano desde que era niña. Solía decir que cada café cuenta la historia de la tierra donde creció. ¿Por qué no me suena su nombre? Yo reviso todos los reportes de personal, porque los reportes solo muestran números, no personas», respondió Paloma sin acritud. Papá aparecía como M. «Herrera, supervisor sector 3. Trabajó para usted durante 15 años, desde que yo tenía 10 años». Alejandro sintió un peso extraño en el estómago. 15 años. Miguel Herrera había sido parte de su empresa durante 15 años y él ni siquiera recordaba su nombre. Me dijo que murió por los pesticidas. Cáncer de pulmón. Los doctores dijeron que fue por la exposición prolongada a químicos sin la protección adecuada. Paloma hizo una pausa, removiendo su propio café. «Pero no estoy aquí para culparlo, señor Mendoza. Papá elegía trabajar ahí. Necesitaba el empleo para mantener a la familia». «¿Familia? Mi mamá, Esperanza y yo. Papá se hizo cargo de nosotras desde que tengo memoria. Mamá tiene diabetes desde los 40 y los medicamentos son caros, aún con el seguro social». Alejandro comenzó a entender la complejidad de la vida de Paloma. Trabajaba desde las 6 de la mañana, estudiaba por las noches y probablemente ayudaba a mantener a su madre enferma. Todo esto mientras él se compadecía de sí mismo en su penthouse de Polanco. «¿Por qué estudia administración? Porque quiero entender cómo funcionan realmente las empresas, no solo desde abajo, sino desde todas las perspectivas». Paloma lo miró directamente. «Papá siempre decía que los problemas en las empresas vienen de que los de arriba no entienden lo que pasa abajo y los de abajo no entienden las decisiones de arriba». Sabias palabras. Era un hombre sabio. También me enseñó a bailar. La mención del baile trajo de vuelta los recuerdos de la noche anterior. Alejandro se había ido a casa, sintiéndose más vivo de lo que había estado en años, pero también culpable. ¿Tenía derecho a sentirse bien cuando Elena ya no estaba? ¿En dónde baila los fines de semana?, preguntó, cambiando de tema. «En la Casa de la Cultura de la Doctores. Doy clases de danzón y son jarocho a niños y adultos mayores». Paloma sonrió. «No es muy glamoroso, pero es mi manera de mantener vivas las tradiciones que papá me enseñó». «¿Danzón? El baile más elegante que existe. Papá era de Veracruz, y allá el danzón es casi religión». Paloma se levantó cuando entraron más clientes.
Si alguna vez quiere aprender algo más que valses de la alta sociedad, ya sabe dónde encontrarme. Alejandro terminó su café lentamente, observando a Paloma atender a los otros clientes. Con cada persona que llegaba, ella tenía una conversación genuina. Preguntaba por sus familias, recordaba sus órdenes habituales, se reía de sus chistes. Era completamente diferente al mundo de Alejandro, donde las interacciones eran transacciones, donde conocía a las personas por su utilidad empresarial. Cuando se levantó para irse, dejó un billete de 200 pesos en la mesa. «El café cuesta 30 pesos», le dijo Paloma. «Lo sé, el resto es por la educación». Paloma no tocó el dinero. «No necesito su caridad, señor Mendoza. No es caridad, es reconocimiento. Usted me hizo recordar algo que había olvidado». «¿Qué cosa?» «Que el café no es solo un negocio. Es una conexión entre la tierra, las personas que la trabajan y quienes disfrutan el resultado final». Paloma lo estudió un momento, luego asintió y guardó el dinero en el cajón. «Regrese cuando quiera recordar algo más», le dijo. Alejandro salió del café sintiéndose como si hubiera despertado de un sueño de 5 años. En el coche, de camino a su oficina, le pidió a Joaquín que parara en una librería. «¿Qué busca, señor?» «Libros sobre cultivo de café y sobre danzón». Joaquín lo miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no hizo preguntas. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta tarde, leyendo sobre técnicas de cultivo sustentable y sobre la historia del danzón en México. Por primera vez en años, no se acostó pensando en Elena, sino en la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había encontrado una razón para empezar a vivir de nuevo. Capítulo 3. El ritmo del corazón. Pasaron 2 semanas antes de que Alejandro se decidiera a visitar la Casa de la Cultura de la Doctores. Durante esos días, había vuelto al café Rincón de la Abuela 3 veces, siempre con la excusa de estudiar el mercado local o probar diferentes preparaciones. En realidad, se había vuelto adicto a las conversaciones con Paloma. Ella le había contado sobre su rutina. Levantarse a las 5 de la mañana para llegar al café a las 6, trabajar hasta las 2 de la tarde, estudiar en la biblioteca de Ciudad Universitaria hasta las 6 y luego tomar clases nocturnas hasta las 10. Los fines de semana, además de dar clases de baile, trabajaba como mesera en eventos para ganar dinero extra. «¿Cuándo descansa?», le había preguntado Alejandro. «Los domingos por la tarde, cuando veo películas con mi mamá», había respondido Paloma con una sonrisa cansada. «Es nuestro momento especial». Ahora, parado frente al edificio deteriorado de la Casa de la Cultura, Alejandro se sintió ridículo. Su BMW Serie 7 destacaba como diamante en basurero entre los tsurus y microbuses estacionados en la calle. Se había cambiado el traje por jeans de diseñador y una camisa casual, pero aún se sentía disfrazado. El sonido de música tropical lo guió hacia el segundo piso. Subió por escaleras que necesitaban mantenimiento urgente, siguiendo el ritmo contagioso del danzón. En un salón amplio con espejos empañados y piso de madera rayado, encontró a Paloma dirigiendo una clase de personas de todas las edades. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa, contaba Paloma mientras demostraba los pasos básicos. Recuerden, el danzón no se baila con prisa. Es una conversación entre 2 personas, no una carrera. Alejandro se quedó en la puerta, fascinado. Esta era una Paloma completamente diferente. Segura, autoritaria, pero paciente, con una elegancia natural que no tenía nada que ver con su origen humilde. Llevaba un vestón negro de licra y zapatos de baile desgastados, pero se movía como si fuera la dueña del mundo. «Don Alejandro, ¿se va a quedar ahí parado toda la tarde?», gritó una señora mayor desde el centro del salón. Todas las cabezas se giraron hacia él. Paloma se detuvo en medio de una vuelta, sorprendida. «Doña Carmen, usted no pierde detalle», rió Paloma acercándose a Alejandro. «¿Qué hace aquí?». «Vine a aprender sobre danzón», respondió él sintiéndose como adolescente nervioso. «¿En serio? ¿O vino a ver cómo viven los pobres?». La pregunta fue directa, sin malicia, pero sin concesiones. Alejandro se dio cuenta de que Paloma estaba protegiéndose, creando distancia. «Fines, porque usted me dijo que el danzón era el baile más elegante que existe, y porque...» hizo una pausa.
porque no he podido dejar de pensar en cómo se sintió bailar con usted. La honestidad de su respuesta sorprendió a Paloma. Por un momento, su expresión se suavizó. La clase ya empezó. Entonces me incorporo. Doña Carmen, una mujer de 70 años con el cabello teñido de rojo y actitud de directora de escuela, se acercó a ellos. «Mijo, aquí no importa si tienes dinero o no. Lo único que importa es si tienes ritmo y respeto», le dijo a Alejandro. «Paloma nos enseña gratis porque ama este baile. Así que si vienes aquí a presumir o a jugar al turista, mejor vete». «Doña Carmen», empezó Paloma. «No, déjeme hablar. Este muchacho», señaló a Alejandro, «tiene cara de rico aburrido que cree que el dinero le compra todo. Pero el danzón no se compra, se siente». Alejandro podría haberse ofendido, pero había algo en la directa honestidad de doña Carmen que le recordó a su abuela paterna, una mujer veracruzana que nunca le había tenido miedo a nadie. «Tiene razón, señora. Soy un rico aburrido», admitió. «Pero no vine a comprar nada. Vine porque hace 5 años dejé de sentir, y Paloma me está ayudando a recordar cómo hacerlo». Doña Carmen lo estudió un momento. Luego asintió con aprobación. «Buena respuesta, Paloma. Enséñale los pasos básicos». «Y tú», le dijo a Alejandro, «quítate esos zapatos caros. Aquí se baila con el corazón, no con la cartera». Las siguientes 2 horas fueron una revelación para Alejandro. El danzón era completamente diferente a los valses que había aprendido en clases privadas o los bailes de salón que practicaba con Elena. Era más sensual, más conversacional, requería una conexión real con la pareja. «No trates de dirigir tanto», le decía Paloma mientras practicaban. «El danzón es como una plática. A veces hablas tú, a veces hablo yo. Tienes que aprender a escuchar con el cuerpo». Alejandro descubrió que tenía que desaprender mucho de lo que sabía. Sus movimientos estaban demasiado estructurados, demasiado controlados. Paloma lo obligaba a relajarse, a sentir la música en lugar de simplemente contar los tiempos. «¿Por qué dejó de bailar?», le preguntó Paloma durante un descanso, mientras tomaban agua de Jamaica que doña Carmen había preparado. «Porque bailar era algo que hacía con mi esposa. Cuando ella murió, se sintió como traición seguir haciendo algo que habíamos compartido. ¿Y ahora?». Alejandro reflexionó un momento. «Ahora me doy cuenta de que tal vez Elena no habría querido que dejara de bailar. Ella odiaba verme triste». «¿Cómo era?». «Inteligente, divertida. Tenía una risa que llenaba toda la habitación». Alejandro sonrió con melancolía. Era doctora, pediatra. Siempre decía que los niños le enseñaban más sobre la vida que cualquier libro de medicina. «Suena como alguien especial». «Lo era. Por eso me tomó tanto tiempo aceptar que se había ido». Paloma asintió comprensivamente. «Mi papá solía decir que honramos a los muertos viviendo, no muriendo con ellos». Cuando la clase terminó, Alejandro ayudó a limpiar el salón y a guardar el equipo de sonido. Era la primera vez en años que hacía trabajo físico y se sorprendió de lo satisfactorio que se sentía. «¿Quiere que la lleve a su casa?», le ofreció mientras bajaban las escaleras. «Vivo muy lejos de Polanco», respondió Paloma, «y además viajo en metro». No me refería a una cita, me refería a un aventón entre amigos. Paloma se detuvo en la banqueta y lo miró directamente. «¿Somos amigos?». «No lo sé». «¿Qué somos?». «Complicado», respondió ella con una sonrisa triste. «Usted vive en un mundo donde las personas como yo somos invisibles. Yo vivo en un mundo donde las personas como usted son inalcanzables. Pero estamos aquí, hablando». «Sí, pero ¿qué pasa cuando se aburra de jugar a conocer gente humilde? Cuando regrese a su vida real». La pregunta golpeó a Alejandro porque contenía una verdad incómoda. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Era Paloma solo una distracción de su dolor? ¿O algo más? «No lo sé», admitió honestamente. «Pero sé que desde que la conocí no he pensado en suicidarme ni una sola vez». La confesión salió sin que él la planeara. Paloma se quedó inmóvil. «Ha pensado en todos los días durante 5 años, no como un plan específico, sino como una constante tentación de simplemente dejar de existir». Paloma se acercó a él y sin decir nada lo abrazó. No fue un abrazo romántico, sino el abrazo que le das a alguien que está ahogándose y acaba de admitirlo.
Gracias, murmuró Alejandro contra su cabello, por obligarme a recordar que estar vivo puede sentirse bien. Cuando se separaron ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Regresará la próxima semana?, preguntó Paloma. Si me promete que seguirá enseñándome a escuchar con el cuerpo. Trato hecho. Alejandro la vio alejarse hacia la estación del metro, preguntándose cuándo había sido la última vez que había hecho un trato que no involucrara dinero, sino simplemente la promesa de dos personas de seguir conociéndose. Esa noche, por primera vez en 5 años, se quedó dormido sonriendo. Capítulo 4. Secretos que destruyen. 3 meses después, la vida de Alejandro había encontrado un nuevo ritmo. Las mañanas en el café Rincón de la Abuela se habían vuelto sagradas, las tardes en su oficina más productivas, y los sábados en la Casa de la Cultura, los momentos más esperados de la semana. Paloma y él habían desarrollado una amistad cuidadosa, llena de conversaciones profundas y una tensión romántica que ninguno se atrevía a reconocer abiertamente. Esa mañana de octubre, Alejandro estaba revisando los reportes de sus fincas con nueva perspectiva. Había comenzado a implementar cambios graduales, mejores equipos de protección para los trabajadores, capacitación en manejo seguro de pesticidas y un programa piloto de agricultura orgánica en la finca Santa Teresa. Los costos habían aumentado, pero también la calidad del café y, más importante, la moral de los empleados. Su secretaria, licenciada Martínez, tocó la puerta de su oficina. «Señor Mendoza, el licenciado Fuentes está aquí. Dice que es urgente». Ricardo Fuentes entró al despacho visiblemente agitado. Su traje estaba arrugado, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. Alejandro lo conocía desde la universidad. Habían sido socios durante 15 años y nunca lo había visto en ese estado. «Compadre, ¿qué te pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Ricardo se dejó caer en una silla frente al escritorio de Alejandro. «Necesito contarte algo sobre la noche que murió Elena». El mundo de Alejandro se detuvo. Durante 5 años había evitado hablar de esa noche con cualquiera, incluso con Ricardo, quien había sido el último en ver a Elena viva. «¿No necesitas...?» «Sí, necesito», interrumpió Ricardo, sacando una botella de whisky del bar del despacho y sirviéndose un trago a las 10 de la mañana. «He estado cargando con esto durante 5 años y ya no puedo más». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?» «Esa noche, Elena y yo tuvimos una discusión fuerte sobre los reportes de seguridad de las fincas de Veracruz». Ricardo bebió el whisky de un trago. «Llevaba meses diciéndome que teníamos que invertir más en equipos de protección, que los trabajadores se estaban enfermando, que había demasiados casos de problemas respiratorios. Y yo le decía que no era prioridad, que los márgenes de ganancia no permitían esos gastos adicionales, que los trabajadores sabían los riesgos cuando aceptaban el empleo». Ricardo se sirvió otro trago. Elena se puso furiosa. Me dijo que éramos responsables de la salud de nuestros empleados, que el dinero no valía más que las vidas humanas. Alejandro recordaba vagamente que Elena había estado preocupada por algo relacionado con el trabajo, pero él había estado tan absorto en un contrato de exportación que no le había prestado suficiente atención. ¿Qué pasó después? Le dije que se mantuviera fuera de los asuntos de la empresa, que ella era doctora, no empresaria. Ricardo se quebró. Le dije que no entendía cómo funcionaban los negocios reales. «Ricardo». Elena se levantó. Me dijo que era un monstruo sin conciencia y que iba a hablar contigo directamente. Se fue de la junta hecha una furia. Ricardo empezó a llorar. «Alejandro, cuando Elena manejó hacia tu casa esa noche estaba furiosa por mi culpa. Estaba distraída, molesta, probablemente llorando». La verdad golpeó a Alejandro como un martillo. Elena había muerto en un accidente en Periférico Norte. Había perdido el control de su coche en una curva conocida. Los peritos dijeron que probablemente había sido por velocidad excesiva o distracción. ¿Me estás diciendo que Elena murió porque estaba alterada por una discusión contigo? No lo sé. Tal vez. El punto es que nunca te conté sobre la discusión porque... Ricardo se limpió las lágrimas. «Porque tenía miedo de que me culparas. Y porque sabía que Elena tenía razón sobre las medidas de seguridad».
Alejandro se levantó de su silla sintiendo que se mareaba. Los reportes médicos, los casos de enfermedades respiratorias, reales, todos reales. Hemos tenido docenas de casos en los últimos 10 años. Cáncer de pulmón, problemas respiratorios crónicos, dermatitis por químicos. Ricardo se puso de pie también. ¿Crees que es coincidencia que Miguel Herrera, el supervisor de la finca Santa Teresa, haya muerto de cáncer de pulmón, o que al menos otros 5 empleados hayan desarrollado problemas similares? El nombre de Miguel Herrera resonó en la mente de Alejandro, el padre de Paloma, el hombre que había trabajado fielmente durante 15 años y había muerto por exposición a químicos que ellos podrían haber evitado con mejores medidas de seguridad. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ayer recibí esto. Ricardo sacó un sobre manila de su portafolio. Una demanda colectiva de las familias de trabajadores afectados. Están demandando por negligencia, exposición peligrosa y muerte por causas laborales. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Entre los nombres de los demandantes estaba Esperanza Herrera, viuda de Miguel Herrera. ¿Paloma sabe de esto? ¿Quién es Paloma? La hija de Miguel Herrera. Ricardo palideció aún más. ¿La conoces? Sí, la conozco. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ricardo, ¿Elena sabía específicamente sobre Miguel Herrera? Sí, su caso era uno de los que más la preocupaba. Era supervisor, llevaba años trabajando con nosotros, tenía familia. Ricardo se detuvo. Alejandro, ¿qué tan bien conoces a esa muchacha? Lo suficiente para saber que nunca me mencionó que su madre nos está demandando. Tal vez no lo sabe. O tal vez, Alejandro sintió una ira fría creciendo en su pecho. Tal vez, todo esto ha sido una estrategia para acercarse a mí, para obtener información o alguna ventaja en el proceso legal. La idea de que Paloma pudiera haber estado manipulándolo todo este tiempo era como un cuchillo en el estómago. Todas esas conversaciones, toda esa conexión emocional, ¿había sido falsa? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ricardo. Alejandro dobló los documentos legales y los guardó en su escritorio. Primero voy a contactar a nuestros abogados. Segundo, voy a revisar todos los expedientes médicos de los empleados de los últimos 10 años. Y tercero, hizo una pausa, sintiendo que se endurecía emocionalmente de la manera que había aprendido durante los 5 años después de la muerte de Elena. Voy a descubrir exactamente qué está pasando con Paloma Herrera. Alejandro, tal vez ella realmente no sabe. Ricardo, me has estado mintiendo durante 5 años sobre las circunstancias de la muerte de mi esposa. Perdóname si en este momento no confío en tu juicio sobre la honestidad de las personas. Ricardo bajó la cabeza. Tienes derecho a estar furioso conmigo. Furioso no alcanza a describir lo que siento, respondió Alejandro con voz helada. Pero vamos a manejar esto profesionalmente. Cancela todas mis citas por el resto de la semana. Necesito tiempo para procesar esto y decidir cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Después de que Ricardo se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que de repente se sentía extraña y hostil. En el espacio de una conversación había perdido no solo su confianza en su mejor amigo, sino también la primera conexión emocional real que había sentido desde la muerte de Elena. Se sirvió un whisky, aunque eran apenas las 11 de la mañana, y trató de recordar cada conversación que había tenido con Paloma. ¿Había alguna señal de que estuviera ocultando algo? ¿Alguna pregunta demasiado específica sobre su empresa? ¿Algún momento en que hubiera parecido estar actuando? Pero cada recuerdo que revisaba parecía genuino. Su dolor al hablar de su padre, su dedicación al trabajo y los estudios, la forma en que lo había ayudado a recordar cómo sentirse vivo. ¿Podía ser que toda esa conexión hubiera sido una mentira elaborada? Alejandro tomó su teléfono para llamar a Paloma. Luego se detuvo. Si ella estaba involucrada en la demanda, confrontarla directamente podría complicar la situación legal. Si no lo estaba, su desconfianza podría destruir la única relación positiva que había construido en años. Por primera vez en meses, Alejandro se sintió completamente solo otra vez. Y esta vez, el dolor era peor porque ahora sabía exactamente lo que había perdido. Capítulo 5.
La verdad liberadora. Durante una semana completa, Alejandro evitó ir al café Rincón de la abuela y canceló sus clases de danzón. Se sumergió en documentos legales, reportes médicos y expedientes de empleados que había ignorado durante años. Lo que descubrió lo llenó de una culpa abrumadora. Los casos de enfermedades respiratorias en sus fincas no eran anomalías estadísticas, sino un patrón claro. Miguel Herrera había reportado múltiples veces sus síntomas a los supervisores médicos de la empresa. Había solicitado equipo de protección adicional. Había pedido rotación de tareas para reducir su exposición a pesticidas. Todas sus solicitudes habían sido negadas por razones presupuestales. La firma en esas negativas era de Ricardo Fuentes. Alejandro estaba en su despacho revisando estos documentos cuando la licenciada Martínez tocó la puerta. «Señor Mendoza, hay una señorita Paloma Herrera que insiste en verlo. Dice que es urgente». El corazón de Alejandro se aceleró. Durante una semana había ensayado mentalmente esta conversación, pero ahora que estaba a punto de suceder, se sentía completamente desprevenido. «Hágala pasar». Paloma entró al despacho luciendo diferente. No llevaba su uniforme del café ni su ropa de baile, sino un vestido azul marino sencillo, pero elegante, y zapatos de tacón bajo. Se había arreglado el cabello y llevaba maquillaje ligero. Se veía mayor, más seria, más determinada. «¿Por qué desapareció?», preguntó directamente, sin saludos preliminares. «He estado ocupado con asuntos de la empresa». «Mentira». Paloma se sentó sin que él la invitara. «Doña Carmen me dijo que parecía un alma en pena el sábado pasado, esperándolo en la Casa de la Cultura, y Marta, del café, me contó que ha estado preguntando por usted todos los días». Alejandro se reclinó en su silla estudiando el rostro de Paloma. ¿Era actuación esta preocupación o genuina? ¿Su madre le contó sobre la demanda?, preguntó sin preámbulos. Paloma se quedó inmóvil. Por unos segundos su expresión fue de completa confusión, luego de comprensión y finalmente de algo que parecía decepción. «Ah, ya se enteró. ¿Por qué no me lo dijo?». Paloma suspiró profundamente. «Porque no era mi secreto que contar». «¿Cómo que no era su secreto?». «Es su familia demandando mi empresa. Es mi madre, junto con otras 12 familias, buscando justicia por la muerte de sus esposos». Paloma se enderezó en la silla. «Y yo no estoy involucrada en la demanda». «¿Cómo es posible que no esté involucrada? Era su padre». «Porque cuando el abogado vino a explicarnos el caso, yo les dije que no quería participar». Paloma lo miró directamente a los ojos. «Mamá me preguntó por qué, y le dije que había conocido al dueño de la empresa y que quería formar mi propia opinión sobre el tipo de persona que era antes de decidir si era un monstruo que merecía ser destruido». La respuesta tomó a Alejandro por sorpresa. «¿Y cuál es su conclusión?». «Que usted no es un monstruo, es un hombre que ha estado tan perdido en su propio dolor que se olvidó de prestar atención a lo que pasaba a su alrededor». Paloma hizo una pausa. «Pero eso no lo absuelve de responsabilidad. Explíqueme». Paloma se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia la ciudad. «Mi papá trabajó 15 años para usted, 15 años respirando químicos, 15 años pidiendo mejor equipo, 15 años siendo ignorado. No fue usted personalmente quien ignoró sus peticiones, pero sí es su empresa. Y usted es responsable de lo que pasa en ella». «Tiene razón». «Pero…» Paloma se giró para mirarlo. «También he pasado estos meses conociéndolo. He visto cómo se culpa por cosas que no puede controlar, como la muerte de su esposa. He visto cómo está tratando de ser una mejor persona. Y he visto que cuando se entera de un problema, trata de solucionarlo». Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia ella. «¿Por qué no me contó sobre la demanda desde el principio?». «Porque tenía miedo de que cambiara la forma en que me veía, que pensara que todo esto», hizo un gesto entre ellos, «era una manipulación». «¿Y no lo era?». Paloma lo abofeteó. No fue una bofetada violenta, sino firme, como la que le darías a alguien que está siendo deliberadamente obtuso. «¿En serio me está preguntando eso? Después de todos estos meses, después de verme llorar cuando le hablé de mi papá, después de que me vio enseñándole a bailar a doña Carmen porque le recuerda a su difunto esposo». Alejandro se tocó la mejilla,
sorprendido más por la emoción detrás del golpe que por el golpe mismo. Tenía que preguntar. No, no tenía que preguntar. Tenía que confiar. Paloma se dirigió hacia la puerta. Pero entiendo que la confianza es difícil cuando has estado viviendo en una burbuja de privilegio y culpa durante 5 años. Espere. Alejandro se acercó a ella. ¿Qué quiere que haga? Paloma se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Quiero que haga lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Usted es inteligente. Figúreselo. Después de que Paloma se fue, Alejandro se quedó en su oficina hasta muy tarde, revisando una vez más todos los documentos. Pero esta vez, no los estaba leyendo como un empresario tratando de minimizar daños, sino como un ser humano tratando de entender el alcance real del problema. Al día siguiente, llamó a Ricardo a su oficina. «Vamos a hacer algo», le dijo sin preámbulos. «Vamos a establecer un fondo de compensación para todas las familias afectadas. No como admisión de culpabilidad, sino como reconocimiento de que nuestras prácticas de seguridad no fueron adecuadas. Alejandro, los abogados van a decir que eso es una admisión de culpa. Los abogados pueden irse al carajo. Miguel Herrera trabajó para nosotros durante 15 años y murió porque no le dimos el equipo de protección que necesitaba. Eso es un hecho, no una opinión legal. ¿Cuánto dinero estás hablando? Lo suficiente para cubrir gastos médicos, gastos funerarios y compensación por pérdida de ingresos, para cada familia». Alejandro se puso de pie. «Y además, vamos a implementar un programa de seguridad ocupacional completo en todas nuestras fincas. Equipos nuevos, capacitación constante, exámenes médicos regulares. Eso va a costar millones. Ricardo, durante los últimos 5 años, me he estado compadeciendo de mí mismo porque perdí a Elena, pero Elena murió en un accidente. Miguel Herrera y los otros trabajadores murieron porque nosotros decidimos que sus vidas valían menos que nuestros márgenes de ganancia». Ricardo se quedó callado por un momento. «¿Qué quieres que haga? Quiero que contactes a los abogados de las familias y les ofrezcas una mediación. Quiero que admitamos nuestra responsabilidad y ofrezcamos una compensación justa». Alejandro hizo una pausa. «Y quiero que renuncies». «¿Qué?» «Ricardo, me mentiste durante 5 años sobre las circunstancias de la muerte de Elena y has estado ignorando deliberadamente los problemas de seguridad en nuestras fincas. No puedo confiar en ti para ser mi socio». Ricardo se puso pálido. «Alejandro, somos amigos desde la universidad. Éramos amigos. Los amigos no se mienten sobre cosas tan importantes». Alejandro se sentó en su escritorio. «Te voy a comprar tu parte de la empresa a precio justo de mercado. Puedes usar ese dinero para empezar de nuevo. ¿Y si me niego? Entonces voy a hacer públicos todos los documentos que muestran que tú personalmente negaste las solicitudes de equipo de seguridad. Las familias demandantes van a tener un caso muchísimo más fuerte contra ti específicamente». Ricardo se quedó callado durante varios minutos. Finalmente asintió. «Tienes razón. He estado tomando decisiones cobardes durante años». Se levantó para irse. «Para lo que valga, Elena habría estado orgullosa de lo que estás haciendo». Después de que Ricardo se fue, Alejandro se sintió extrañamente en paz por primera vez en meses. Había tomado una decisión que sabía que era correcta, independientemente de las consecuencias financieras o legales. Tomó su teléfono y marcó el número de Paloma. «¿Puedo invitarla a cenar?», preguntó cuando ella contestó. «¿Para qué?». «Para contarle qué decidí hacer y para pedirle disculpas por haber dudado de usted». Hubo una pausa larga. «¿Cena de verdad o cena de negocios?». «Cena de verdad. Con un hombre que está tratando de aprender a ser mejor persona y que espera que una mujer extraordinaria le dé otra oportunidad». «De acuerdo», respondió Paloma, y Alejandro pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Pero usted paga». «Claro que pago. Y escogemos un lugar donde yo me sienta cómoda, no donde usted quiera impresionar». «Por supuesto. Y después de cenar vamos a bailar danzón». Trato hecho. Por primera vez en 5 años, Alejandro se sentía como si estuviera tomando decisiones con el corazón en lugar de solo con la cabeza. Y se sentía bien. Persona capítulo 6. Danzando hacia el futuro.
6 meses después de la mediación legal, Alejandro se encontraba parado en el centro de la pista de baile del Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, viendo a Paloma dirigir su última clase antes del Festival de Danzón de la Ciudad de México. El local, famoso por ser la cuna del danzón en México, estaba lleno de parejas de todas las edades practicando para la competencia del fin de semana. «Recuerden», gritaba Paloma sobre la música de Benny Moré, «el danzón no se trata de pasos perfectos, se trata de conexión, de escucharse mutuamente, de contar una historia juntos». Alejandro sonrió al verla. En estos meses, Paloma había florecido de maneras que él no había anticipado. Con el dinero del fondo de compensación, su madre Esperanza había podido acceder a tratamientos privados para su diabetes, lo que había estabilizado su condición considerablemente. Más importante, Paloma había podido reducir sus horas de trabajo en el café y concentrarse en terminar su carrera de administración. La demanda colectiva se había resuelto fuera de los tribunales. Alejandro había establecido un fondo de compensación de 50 millones de pesos, distribuidos entre las 13 familias afectadas. Además, había implementado el programa de seguridad ocupacional más completo de la industria cafetalera mexicana, convirtiéndose en modelo para otras empresas del sector. Café de las Montañas ahora tenía certificación de comercio justo y había comenzado a pagar salarios 40% arriba del promedio de la industria. Los costos adicionales habían reducido sus ganancias en el corto plazo, pero la calidad del café había mejorado tanto que ahora exportaban a cafeterías de especialidad en Estados Unidos y Europa, comandando precios premium. «Alejandro», lo llamó doña Carmen desde el otro lado del salón, «deja de babear viendo a tu mujer y ven a practicar. El sábado vamos a representar a la Casa de la Cultura, y no quiero que nos hagas quedar mal». Alejandro se acercó a Paloma, quien acababa de terminar de corregir los pasos de una pareja joven. «¿Lista para ser mi pareja en el festival?», le preguntó ofreciéndole la mano. «¿Estás seguro de que quiere bailar conmigo frente a toda la Ciudad de México?», respondió Paloma con una sonrisa pícara. «Recuerde que yo vengo de la Doctores, usted de Polanco. La gente va a hablar. Que hablen». En los últimos meses, su relación había sido objeto de considerable chisme en la prensa social mexicana. «El millonario y la mesera», habían titulado las revistas del corazón cuando aparecieron juntos en la gala de reapertura del Palacio de Bellas Artes. Los comentarios en redes sociales oscilaban entre románticos, como en las telenovelas, y cínicos, «ella solo quiere su dinero». Pero Alejandro había aprendido a no darle importancia a las opiniones de extraños. Lo que importaba era lo que sentía cuando estaba con Paloma, completo, auténtico, vivo. «¿Cómo fue su junta con los inversionistas europeos?», preguntó Paloma mientras se acomodaban en posición de baile. «Quieren duplicar su pedido para el próximo año. Aparentemente el café de trabajadores felices sabe mejor», respondió Alejandro mientras comenzaban a moverse al ritmo de Almendra. «¿Y usted qué les dijo?». «Que vamos a necesitar contratar más productores pequeños y garantizarles precios justos. También que vamos a necesitar una nueva gerente de responsabilidad social corporativa». Paloma se detuvo en medio de una vuelta. «¿Me está ofreciendo trabajo?». «Le estoy ofreciendo la oportunidad de cambiar la industria cafetalera mexicana desde adentro», respondió Alejandro, conduciendo suavemente hacia un giro complicado que habían estado practicando durante semanas. «Acaba de terminar su carrera en administración con mención honorífica. Conoce el negocio desde la perspectiva de los trabajadores y tiene las agallas para decirme cuando estoy siendo un idiota». «Es una descripción muy precisa del trabajo», rió Paloma. «¿Entonces acepta? ¿Cuál sería mi primer proyecto? Desarrollar un programa de becas universitarias para hijos de trabajadores de fincas cafetaleras y un programa de microcréditos para que trabajadores experimentados puedan establecer sus propias parcelas». Paloma se detuvo completamente, forzando a Alejandro a parar también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi papá habría estado orgulloso», murmuró. «Estoy seguro de que está orgulloso». Se quedaron abrazados en medio de la pista de baile, mientras las otras parejas continuaban practicando a su alrededor.
Alejandro se dio cuenta de que este era el momento perfecto. No había planeado hacerlo aquí, rodeado de estudiantes de danzón y música tropical, pero de repente no podía imaginar un lugar más apropiado. Se separó de Paloma y se arrodilló en el piso del salón. La música se detuvo abruptamente. Todas las parejas se quedaron inmóviles. Doña Carmen gritó, ¡ay, Dios mío!, desde su rincón. «Paloma Herrera», dijo Alejandro sacando una cajita de terciopelo azul del bolsillo de su guayabera. «Durante años viví creyendo que mi historia había terminado. Usted me enseñó que era posible empezar un nuevo capítulo». Paloma se llevó las manos a la boca, llorando abiertamente ahora. «No le puedo prometer que voy a ser perfecto. Todavía estoy aprendiendo a ser el tipo de hombre que usted merece. Pero le puedo prometer que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del amor que usted me ha dado». Abrió la cajita, revelando un anillo de compromiso sencillo pero elegante. Una esmeralda colombiana rodeada de pequeños diamantes, montada en oro blanco. «¿Se quiere casar conmigo?». El salón estaba completamente silencioso. Incluso los músicos habían dejado de tocar. Paloma se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Alejandro Mendoza, usted es el hombre más testarudo, más complicado y más noble que he conocido. Ha convertido la muerte de mi papá en algo que ayuda a otros trabajadores. Ha convertido su dolor en una fuerza para hacer el bien». Sonrió a través de las lágrimas. «Por supuesto que me quiero casar con usted». El salón explotó en aplausos y gritos de alegría. Doña Carmen comenzó a sollozar dramáticamente. Los músicos retomaron la música, tocando La Engañadora, mientras Alejandro se ponía de pie y deslizaba el anillo en el dedo de Paloma. «¿Y ahora qué?», preguntó Paloma cuando terminaron de bailar su primera pieza como prometidos. «Ahora», respondió Alejandro, «vamos a casa a contarle a su mamá que va a tener un yerno muy rico pero muy problemático. ¿Y después? Después vamos a cambiar el mundo, una taza de café a la vez». El sábado siguiente, en el Festival de Danzón de la Ciudad de México, Alejandro y Paloma no ganaron el primer lugar. Su técnica no era perfecta y algunas de sus transiciones fueron un poco torpes. Pero cuando terminaron su rutina con Nereidas, el público se puso de pie en una ovación que duró 3 minutos completos. No estaban aplaudiendo la perfección técnica, estaban aplaudiendo la historia que habían contado a través del baile. La historia de 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado la manera de crear algo nuevo juntos. En la primera fila, Esperanza Herrera lloraba de alegría, sosteniendo la mano de Elena Fuentes, la madre de Alejandro, quien había volado desde Guadalajara para conocer a la mujer que había devuelto la vida a su hijo. Mientras salían de la pista de baile, Paloma le susurró a Alejandro al oído, «¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que esta es solo el comienzo de nuestra historia». Alejandro la besó suavemente, rodeado del aplauso que continuaba, sabiendo que ella tenía razón. Habían pasado 5 años perdido en el pasado, pero ahora tenía toda una vida para escribir nuevas páginas con la mujer que le había enseñado a bailar otra vez. 2 años después, el café Rincón de la Abuela había cerrado por renovación, pero no por problemas financieros. Marta, la antigua dueña, había decidido expandir el negocio después de que Café de las Montañas se convirtiera en su proveedor exclusivo de granos orgánicos. Alejandro y Paloma se casaron en una ceremonia íntima en Coyoacán, en la misma iglesia donde Elena había sido bautizada. Fue una decisión consciente, honrar el pasado mientras construían el futuro. La luna de miel fue un viaje de trabajo a las fincas de café en Chiapas, donde Paloma implementó el primer programa de educación financiera para trabajadores agrícolas en México. Esperanza Herrera ahora administraba el programa de microcréditos para mujeres emprendedoras en comunidades cafetaleras, un trabajo que le daba propósito y la mantenía activa a pesar de su diabetes. Se había mudado a un apartamento en la Roma Norte, cerca de la nueva oficina de Paloma, donde podían almorzar juntas 2 veces por semana. Ricardo Fuentes había usado el dinero de la venta de su parte de la empresa para abrir una consultoría en sustentabilidad agrícola. Él y Alejandro habían reconstruido su amistad lentamente, basándola ahora en honestidad total,
en lugar de lealtad ciega. La última noche de 2025, Alejandro y Paloma estaban en la terraza de su casa en la colonia Condesa, brindando con café en lugar de champán mientras veían los fuegos artificiales sobre el zócalo. ¿Alguna vez se imagina cómo habría sido su vida si no hubiera ido a esa gala?, preguntó Paloma acurrucada contra él. Probablemente habría seguido sintiéndome miserable hasta volverme un viejo amargado, respondió Alejandro honestamente. ¿Y usted? ¿Se arrepiente de haber sido tan atrevida con un extraño rico y antisocial? Paloma se rió. Nunca. Aunque debo admitir que cuando lo vi esa noche pensé, este hombre necesita que alguien lo obligue a recordar cómo sonreír. No sabía que iba a terminar enamorándome de él. ¿En qué momento se dio cuenta de que se estaba enamorando? La primera vez que lo vi bailar con doña Carmen en la Casa de la Cultura. Fue cuando me di cuenta de que usted no era solo un hombre rico jugando al turista social. Era alguien genuinamente dispuesto a aprender, a cambiar, a crecer. Alejandro besó su cabello, que olía a café, y al perfume de gardenias que ahora era su favorito. ¿Sabe cuál es la parte más extraña de todo esto?, dijo. ¿Cuál? Que Elena habría adorado conocerla. Habrían sido grandes amigas. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque las dos son mujeres que no tienen miedo de decirme la verdad, incluso cuando duele, y las dos me aman lo suficiente para exigir que sea la mejor versión de mí mismo. Paloma se incorporó para mirarlo directamente. ¿Aún piensa en ella? Sí, pero ya no duele. Ahora cuando pienso en Elena siento gratitud por haber tenido la oportunidad de amarla, y gratitud por tener la oportunidad de amarla a usted también. Eso es hermoso. Usted me enseñó que el corazón humano no es como una cuenta bancaria, donde amar a una persona significa tener menos amor disponible para otra. El amor se multiplica cuando se comparte. Mientras las campanadas de medianoche comenzaron a sonar sobre la ciudad, Alejandro y Paloma se pusieron de pie para bailar en la terraza, sin música excepto el sonido distante de la celebración y el latido de sus propios corazones. Algunos bailes duran una canción, otros duran toda la vida. Pero los mejores bailes son aquellos donde ambos partners crecen con cada paso, donde cada vuelta los acerca más no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Y mientras bailaban bajo las estrellas de la Ciudad de México, Alejandro supo con certeza que había encontrado no solo a su pareja de baile, sino a su compañera de vida para todas las canciones que estaban por venir. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro y Paloma? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.